Habiendo visto la interpretación futurista por ejemplo, de la Iglesia de Roma, y cómo ellos pues cometen el grave error, el pecado, de interpretar el libro de Apocalipsis para defenderse de los reformadores cuando decían que el anticristo pudiera ser el Papa, empezaron pues a transgiversar la escritura y a traducirla de una manera caprichosa y según su antojo para poder defenderse. Hemos visto también la interpretación futurista, pues en sí, y vemos, por ejemplo, que William Booth fue el primero en publicar una obra sistemática sobre la profecía que se basaba en la interpretación futurista. Según su esquema apocalíptico, Israel sería restaurado, y luego vemos que el anticristo, pues, haría un pacto con ellos, solo para quebrantarlo en medio de la semana, según Daniel capítulo 9. Cristo viene al final de la tribulación para arrebatar a los creyentes, tanto los que han muerto como los que están vivos, y así poder destruir al anticristo. El derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel resultaría en su conversión, y vemos que Israel, aleluya, pues será el centro del reino milenial. A través de ellos sería predicado el Evangelio a las naciones, los gentiles, que estarían en masas, gloria al Señor, a la Iglesia, y la primera resurrección incluiría a todos los santos que han estado dispuestos a compartir los sufrimientos de Cristo durante esta edad de la Iglesia, especialmente durante pues el periodo de tribulación como se conoce, ¿no? Estos son los que reinarán con Cristo durante 1000 años. Esto pues es más o menos lo que surge. Vemos el error de esta interpretación. No podemos negarlo, hermanos queridos, que esto es un error pues bastante importante, es un error garrafal. Vemos que el dispensacionalismo tuvo su comienzo en la primera década del siglo XIX, entre un grupo llamado Hermanos de Plymouth. Los hermanos comenzaron en el año 1925 en Dublín, de Irlanda, a través de los esfuerzos de un grupo de creyentes que se preocuparon por la condición espiritual de la Iglesia. El líder del grupo, Plymouth, durante muchos años fue Newton, un hombre de erudición y también con un liderazgo que tenía un movimiento pues espectacular. Así se unieron a él muchas personas y un gran erudito bíblico de renombre mundial, y este gran hombre de oración fue George Muller. John Darby, uno de los fundadores del movimiento, había asistido a la conferencia en Power School. Fue ahí que su liderazgo en el área de la interpretación profética llegó a ser muy evidente. Fue en esta conferencia que Darwin pudo desarrollar la enseñanza del rapto antes de la tribulación. Tras ellos, un pastor bastante reconocido por aquel tiempo y erudito rechazó rotundamente esta doctrina. Otros miembros de los hermanos también la rechazaron. La interpretación de Darby llamó a la enseñanza de Darby una tontería. La lucha sobre esta doctrina abrió una brecha en el movimiento de los hermanos que nunca fue sanada y se separaron. Y vemos que en Norteamérica, por el principio del siglo XIX, el postmilenarismo prevalecía entre la Iglesia de Norteamérica. Jonathan Edwards aceptó el postmilenarismo de White, mejor dicho,
el famoso comentario de Matthew Henry, que fue publicado en América entre los años 1828 o 1829. Identificó al anticristo con el papado y llegó a interpretar la primera resurrección y el milenio a significar la restauración política de los que habían sufrido por mano del papado y la segunda resurrección como el avivamiento del poder político de los hombres malvados. Los comentarios de Thomas Scott y de Adam Clarke también difundieron la interpretación postmilenial. Una reacción al postmilenarismo también surgió en América a través de la influencia de los predicadores de Inglaterra, bajo el trasfondo de insatisfacción y búsqueda espiritual. Es fácil ver cómo el futurismo de Darby tuvo tanta atracción. Darby visitó América 6 veces entre los años 1859 y 1874 y fue calurosamente acogido. Sus enseñanzas fueron adoptadas porque parecía ser la recuperación de la verdad sobre la venida de Cristo. Una vez más, la venida de Cristo llegó a ser una expectativa vital en la vida del pueblo de Dios que en la predicación de la Iglesia. John Nelson Darby restauró, no inventó, restauró algo precioso que había sido perdido en la Iglesia. John Nelson Darby, según la historia, no inventó nada. Él, dirigido por el Espíritu Santo, fue iluminado para traer a la luz de la Iglesia la verdadera y sana doctrina del pretribulacionismo. El interés en la profecía se dio a la luz una serie de conferencias bíblicas y proféticas en el año 1900. En una conferencia en Seacliff, Loyola, en Nueva York, y se hicieron planes para publicar una Biblia de referencia basada en el sistema de esta idea, una Biblia dispensacionalista y de interpretación, y así nació la que bien se conoce como la Biblia de Scofield. Fue esta la Biblia que pudo ayudar a difundir la doctrina dispensacionista entre los evangélicos de Norteamérica. Los líderes de más influencia entre los dispensacionalistas fueron Scofield, Pavson y James Brooke. Es muy importante notar, sin embargo, que muchos de los líderes de este movimiento de conferencia bíblica fueron post-tribulacionistas o más tarde adoptaron aquel punto de vista. Entre ellos, mencionamos a J. Gordon, a Nathanael West, a Edward y a Carlos Erdman. Los últimos escritos de Campbell Morgan demuestran su desapego de la interpretación dispensacionalista. Oswald Smith también cambió de opinión y adoptó la posición post-tribulacionista. Algunos post-tribulacionistas son amilenaristas y otros son premilenaristas. También de importancia en la difusión del dispensacionalismo fueron el movimiento de colegios bíblicos, colegios tales como el Instituto Bíblico Moody, seminarios todo, como por ejemplo el Seminario Teológico de Dallas, y el misionero y pastores de esta institución han llevado sus doctrinas alrededor del mundo entero.